A.podcast. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Tot apunta que el cos trobat després d'una inquietant telefonada... Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com el seguit d'assassinats que va posar en alerta la població en 2021. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. Per a la resta, som part de la nostra història negra i criminal. Tot pot ocórrer a l'hora fosca. L'aparició d'un crim als mitjans de comunicació genera impacte i expectació en la societat. Però quan se succeeixen diversos crims que segueixen un mateix patró i se'n desconeix l'autor, eixa expectació dona pas a l'alarma social. Cuando los medios de comunicación publicamos noticias sobre un posible asesino en serie, son esas informaciones las que más miedo generan. La audiencia, los lectores, están preocupados porque piensan que ese peligro les afecta. Estoy aquí que parezco que me estoy desahogando un psicólogo, tío. Se me ve que no estoy bien yo ahora mismo. Joder. En un caso concreto en el que el área sea reducida y los crímenes se produzcan en un tiempo relativamente corto, sin duda la gente, el miedo que tiene es que se puedan producir más. Aunque no lo parezca, yo soy un hombre. ¿Quién ha dicho que no parezco uno? Me cago en tu puta vida, soy normal. Me ha dicho que parezco uno, me cago en tu vida. Pues eso, tío. Venga, fuck it, otro trago. En la mayoría de los casos de asesinos en serie, las víctimas suelen ser mujeres jóvenes. Son más vulnerables, caminan solas por la calle, y esto hace que el miedo sea aún mayor. Y mucho sexo hay que tener, hay que follar, porque si no puedes despertarte y ver a los Teletubbies al lado de la cama y no es bueno. Empiezan a rayarte ahí con la puta tele en el estómago y no sé. Todo esto aderezado con los tiempos en los que estamos del true crime que está de moda, bueno, pues puede que haya un poco más de alerta porque te crees que a lo mejor va a pasar en tu entorno más inmediato eso que tú estás viendo en una serie o en una película. Son putas paranoias, loco, no hace falta eso. Mejor follar y ya está, ¿no? Y me miro antes del espejo y digo, buah, es que soy guapo, ¿por qué soy soltero, tío? Ay, 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 ay. 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 L'assassí dels ulls morts. Primera part. Dimarts, 6 d'abril de 2021. Poc abans de migdia, el post principal de la Guàrdia Civil a Montcada, a l'Horta Nord, rep l'avís d'un llaurador que afirma haver trobat el cos d'una persona a la Reial Sèquia de Montcada, al seu pas per la localitat de Massarrojos. Pues la persona que localiza el cuerpo es concretamente el responsable de riego de la zona. José María Palacios, capità de la Guàrdia Civil de la Unitat de Policia Judicial de València.
y habitualmente todos los lunes pues él abre las distintas esclusas o compuertas laterales de la acequia a efecto de que el agua pues se distribuya a los campos adyacentes por medio de acequias más pequeñas. Bueno, pues él recibe la queja de un agricultor que dice que no le estaba llegando la cantidad de agua suficiente o habitual que le solía llegar. Este responsable pues hace una revisión de todos los puntos de entrada de agua hasta que llega al lugar donde se encuentra el cadáver atrapado. Una vez que se llega al lugar, se observa efectivamente el cuerpo sin vida de una persona sumergido en una de las esclusas laterales de la acequia de Moncada, concretamente por la parte de la cabeza y la parte superior del tronco. Se trata de una mujer de mediana edad, 35, 40, 45 años. No lleva documentación, no lleva teléfono móvil y sí que vemos que tiene varias pulseras, algunas de ellas con el nombre de Olga. Dimarts de matí, un llaurador va trobar el cadàver d'una dona surant a la sèquia Reial de Montcada al pas per Massarrojos, precisament a pocs metres de l'estació del metro de la pedania de València. El fang de la sèquia fa perillós el seu accés i és per això que va ser el grup d'operacions especials subaquàtiques de la Guàrdia Civil el que va rescatar el cadàver de la jove precisament a este punt. En el mateix moment en què la Guàrdia Civil efectua l'alçament del cos a Massarrojos, a la comissaria de la Policia Nacional de Trànsit, a València, una dona denuncia la desaparició de la seva germana, de nom Olga Pardo. La hermana de la desaparecida se encuentra en la comisaría de Policía Nacional de Tránsito aquí en Valencia Capital, presentando la denuncia por desaparición de Olga, ya que hacía varios días que no tenía noticias de ella. Olga vive en un piso en La Torre, un piso que no es de su propiedad, y junto con ella conviven dos personas, dos varones, y bueno, uno de ellos el sábado por la mañana, sábado del día 3, al tiempo de salir de casa, pues la ve como ella está durmiendo. Ese es el último momento en que la ve. Posteriormente hay alguna comunicación telefónica, pero ya desde el sábado noche, domingo por la mañana, pues ya no existe ninguna comunicación con Olga, lo que hace que estas personas que conviven, bueno, pues se pongan nerviosas y al final comuniquen a su hermana la situación de desaparición de Olga. Amb la sospita que el cadàver trobat a la sèquia Reial de Montcada pot tractar-se d'Olga Pardo, la Guàrdia Civil obté la necroressenya del cos per a comparar-la amb les empremtes de la dona desapareguda. A través de las huellas dactilares se certifica casi al 100% que estaríamos hablando de Olga Pardo. Por tanto, era coincidente con la denuncia que se estaba presentando por parte de su hermana en Policía Nacional. Aproximadamente 2 días posteriores al hallazgo del cadáver, se emite por parte de Medicina Legal un estudio preliminar sobre la autopsia que se había hecho a Olga Pardo. Ya se advierte que podríamos estar ante una etiología homicida, es decir, ante un hecho producido por homicidio, donde el fallecimiento se podría haber perpetrado por una asfixia mecánica que sería compatible con un estrangulamiento de Olga. L'autòpsia del cadàver d'Olga Pardo revela indicis d'estrangulament. Però el d'Olga no és el primer cos trobat prop de sèquies en territori valencià. En els últims 5 mesos han aparegut altres 2 cadàvers de dones amb ferides similars. Cuando aparece el cadáver de Olga Pardo en abril de 2021, es la tercera mujer que aparece muerta en una acequia. Javier Martínez, periodista del diario Las Provincias. Y además con unos signos de violencia similares por estrangulamiento. Es cuando los medios de comunicación empezamos a centrar nuestra sospecha de que un asesino en serie podía estar detrás de estos crímenes. El 14 de abril hay una información en el que se habla de que hay un patrón en 3 casos de asesinato. Teresa Domínguez, cap de Successos y Tribunals del diario Levante El Mercantil Valenciano. Ese patrón se basa en hechos muy superficiales. Por ejemplo, que las víctimas son mujeres, que están en una acequia
y que han sido estranguladas. La casuística criminal nos dice que hay muy pocas posibilidades de que se repita el mismo modus operandi en la misma zona de actuación y en un corto intervalo de tiempo. Y esto es precisamente lo que ocurrió a finales del año 2020 y principios de 2021. 2 mesos abans de l'aparició del cos d'Olga Pardo, 25 quilòmetres al sud de Massarrojos, un caçador localitza el cadàver d'una dona molt jove en una séquia de l'Albufera, al seu pas pel terme municipal de Silla. Un cazador, una persona que estaba deambulando por allí con su perro, localiza el cadáver de una mujer en el interior de una acequia parcialmente sumergido. La localización del cadáver se realiza en un avanzado estado de descomposición, algo que ya nos advertía que ese cadáver llevaba varios días o al menos 1 o 2 semanas sumergido en agua. Gràcies a les empremtes conservades, la Guàrdia Civil esbrina la identitat del cos trobat en la séquia prop de Silla. Es tracta de Florina Gogos, una jove romanesa de només 19 anys, víctima d'explotació sexual. 3 semanas antes de que apareciera el cadáver de Florina, la Guardia Civil comenzó a buscarla porque su compañera de piso acudió a un cuartel para denunciar su desaparición. La última vez que la vieron con vida fue el 8 de enero, cuando ejercía la prostitución cerca de la pista de Silla. Florina Gogos era una joven de 19 años, de nacionalidad rumana, residente en Alcira y que, habitualmente ejercía la prostitución en la zona adyacente de las autovías CV33 y la pista de Silla. Al lloc on es va veure l'última vegada en vida Florina Gogos, de 19 anys, hi ha ara joguets i missatges d'estima en el seu record. Captada per una xarxa de proxenetes i obligada a prostituir-se en esta zona del Val, el seu assassinat, que a hores d'ara està investigant-se, evidencia la vulnerabilitat de les dones explotades sexualment. Les causes que envolten l'assassinat de la jove encara s'investiguen. De moment, els resultats de l'autòpsia són preliminars i s'està a l'espera d'anàlisis de teixits i toxicològics. Al objeto de tener conocimiento si realmente ella había estado allí en ese momento, pues nosotros solicitamos las cámaras de seguridad, las videograbaciones que podía haber de las empresas que había allí al lado. Y una de las empresas que una de sus cámaras enfoca perfectamente a la ubicación donde estaba Florina, y efectivamente nosotros vemos como el día 8 ella llega para el vehículo. Hay una conversación previa a través de la ventanilla y posteriormente ya se monta en el asiento del copiloto y el coche circula por el camino de la Marjal, que se denomina, accede a través de un camino de tierra a una zona trasera de las industrias donde ya hay menos circulación de vehículos. Allí es donde se realiza el servicio que entre ellos hayan pactado. Lo que nos llama la atención de ese vehículo es que permanece escasamente 8 a 10 minutos y sale circulando a una velocidad normal y a continuación abandona el lugar. Lo extraño es que en ese momento no para en el lugar donde recoge a Florina y Florina a partir de esos momentos ya no se ve. ¿Cuál fue el problema en esta ocasión? Pues que no pudieron ver la matrícula. Sí, las características del vehículo. Sabían que era un BMW de la serie 3, de color blanco. Claro, el último momento en que se ve a Florina, que es subirse en ese coche blanco, pues es lo que centra ya la investigación en el posible conductor de ese vehículo. 3 mesos abans de la trobada del cos de Florina Gogos i vora 200 quilòmetres cap al sud, una funcionària de la ciutat de la justícia d'Elx ix de vesprada a passejar al gos pels voltants de sa casa a la Folla d'Elx. La Hoya es una de las pedanías del término municipal de Elche que es muy grande. Rafa Burgos, periodista del diario El País. Es una zona
por la que habitualmente los vecinos pasean, sacan al perro, se relajan por la tarde o a primera hora de la mañana, y es un sitio lleno de palmeras y de limoneros. Sobre las 5 o las 7 de la tarde, según testigos, Alicia había salido a pasear al perro. Roberto Molina, membre del grup d'homicidis de la Policia Nacional d'Elx. Y es poco después, sobre las 6 y poco, que recibimos llamada de que se localiza un cadáver en una acequia cercana a la zona donde ella solía pasear. El primer testigo, que resultó ser el llamante, nos indica que iba paseando por el camino que va paralelo al canal y que a la distancia de unos 100 metros ve a un varón introducido dentro de la acequia con sudadera con capucha, que estaba como manipulando algo. Cuando este varón se percata de la presencia del testigo, de un salto sale de la acequia y se va corriendo en dirección a la olla. Él no entiende muy bien qué es lo que está pasando, por lo que se acerca a donde estaba este hombre y observa en el agua un cuerpo boca abajo. Es un vecino el que encuentra a Alicia Valera. Ella está con la cara metida dentro del agua, ahogada, a apenas 200 metros de su casa. Un veí va trobar el cos a esta sèquia divendres de vesprada a una àrea molt pròxima a la zona urbana on habitualment la víctima passejava el seu gos. Claro, pasa mucha gente en gossers, chiquillos que van per ahí. Es que es molt raro. I l'hora que era, les 5 de l'esprà, 5 i mitja, que era en jo, no era de nit. Entre altres hipòtesis, també s'està investigant el seu entorn. Més de 200 il·licitants es van manifestar ahir per a rebutjar este crim i donar suport a la família. La causa de la muerte es por asfixia. Pedro Puigcerver, cap del grup d'homicidis de la Policia Nacional d'Elx. Porque en la autopsia se le encontraron a Alicia restos de barro tanto en boca como en tráquea y esófago. Vale, un segundo testigo que localizamos es una mujer mayor que iba andando de su campo hacia la olla y observó a un hombre encapuchado con mascarilla que corría en dirección a ella y le llamó mucho la atención que portaba en la mano unas zapatillas blancas. Hubo un tercer testigo que, tras enterarse de la noticia, estaba bastante asustado. Sergio García, membre del grup d'homicidis de la Policia Nacional d'Elx. Este testigo lo que manifestó es que poco antes de que mataran a Alicia, hubo un varón que corresponde fielmente con las características que aportaron los demás testigos, le preguntó la hora. A él le parecía que esa persona fue el que mató a Alicia porque lo veía muy raro, no tenía nada que ver con la zona, no lo conocía de haberlo visto nunca. Aportó a la investigación que tenía un acento del este, podría ser ruso o de cualquier país del este de Europa, y que tenía la cara bastante demacrada, con unas ojeras muy pronunciadas, muy oscurecidas. Comentó que es como si tuviera los ojos muertos. Alicia Valera és la primera dona que apareix assassinada. El seu cos és trobat en una sèquia de la Foia d'Elx. Mesos després es descobreixen els cossos de Florina Gogos i Olga Pardo Asilla i Massarrojos en circumstàncies similars. Totes tres són trobades en una sèquia i amb signes d'estrangulament. Los casos de Alicia, Florina y Olga, si los juntas los tres con la posibilidad de que los haya cometido la misma persona, la relevancia crece exponencialmente. La Guàrdia Civil continua investigant la mort d'una dona de 43 anys que va trobar dimarts a la sèquia Reial de Montcada, al pas per Massarrojos. I sobre una nova via d'investigació per la mort de Florina Gogos, la jove de 19 anys. Una dona morta estrangulada en una pedania d'Elx mentre passejava el gos. Crean ese fenómeno mediático y es cuando empieza a planear la sombra de un asesino en serie. Alimenta la imaginación
de la gente, sobre todo ante el comprensible secreto que guardan los investigadores cuando están analizando cada caso por sí mismo. Es sorprendente que salgan esas informaciones porque sobre todo están sustentadas en afirmaciones que la propia persona que está publicitando, que está publicando, no la sabe a ciencia cierta. Se siente un poco de impotencia en el sentido de que se está llegando a alarmar a la sociedad por una causa que no tiene ningún sentido. ¿Quién saca que es un asesino en serie? La policía no es. Si los medios unimos los tres casos y decimos que puede ser un asesino en serie, ahí es cuando tenemos un problema. Borriana, 29 de juny de 2021. Només 16 dies després de l'aparició del cos d'Olga Pardo, una parella de passejants troba el cadàver d'una dona al camí vell de la mar, en la zona del Clot, als afores de Borriana. El cos, situat a mig metre d'una séquia, està cobert amb un impermeable. Ella lleva el bolso, dentro del bolso hay un montón de blisters de pastillas y además está su identificación. El cos sense vida és identificat com a Johanna Andrea Aguilar, una dona colombiana de 41 años. En cuanto ven quién es, los policías locales dicen seguramente es un suicidio porque esta mujer ha intentado suicidarse este año 2 veces. El escenario no parece un escenario criminal, el cuerpo está caído en un camino, en la típica ruta del colesterol, donde toda Borriana cada tarde y cada mañana lo utiliza para pasear a los perros o para caminar, ¿no? La sorpresa salta al día siguiente cuando los forenses empiezan a desnudar el cuerpo y se encuentran unos leggings negros en torno al cuello y las pruebas revelan que es una asfixia clarísima con un objeto, en este caso, que son los leggings. Este és el moment en què els guàrdies civils encarregats de la investigació abandonaven el lloc dels fets. Els agents han estat durant tot el matí i part de la vesprada en este camí que voreja el paratge natural del Clot de la Mare de Déu. El lloc és freqüentat per desenes de caminants i esportistes. Precisament, ahir, cap a les 9:30 del matí, una parella d'excursionistes que passejaven amb el gos va trobar el cadàver de la dona entre el riu sec i una séquia. L'autòpsia ha revelat que la mort no ha sigut natural. Es tracta d'una dona de 42 anys veïna de les Alqueries. La investigació continua en marcha. Claro, cuando a mí me llega eso y que a 1,5 metros hay una acequia, porque estamos hablando de un camino rural, por el lado del cual discurren acequias que permiten el riego de los campos de naranjos, pienso, ya verás. Ya verás. O sea, ahora es ya cuando esto empieza a volar y efectivamente. Cuando aparece el cuerpo de la vecina de Borriana, fue un golpe de realidad. Nos dimos cuenta que aquello era muy difícil que ocurriera. De hecho, yo no recuerdo algo igual, ¿no? Esa casuística criminal se había roto. La bola se hace aún todavía más grande, ¿no? Hay más publicaciones donde se habla de la posibilidad de ese asesino en serie. Los investigadores, los periodistas, los criminólogos, nos preguntábamos qué tenían en común estos 4 casos. Arran de la pressió mediàtica al llarg del mes d'abril, els diferents grups d'investigació que s'ocupen dels 4 casos mantenen reunions per a compartir la informació de què disposen fins a eixe moment. Por llegar hasta el último detalle del último dato que cada una de las investigaciones tuviéramos y cerciorarnos a ciencia cierta que no estábamos ante ese hecho, pues se hizo una reunión en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Tanto ellos como nosotros pusimos sobre la mesa lo que teníamos, cómo habían sido los homicidios, qué se habían obtenido, qué es lo que teníamos nosotros investigado, qué pruebas teníamos, qué línea de investigación estábamos siguiendo y ellos igualmente. La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de València
exposa l'estat de la investigació dels dos casos en què està treballant en paral·lel. Nosotros desde un primer momento sí que tenemos conocimiento de dos de los hechos, que es el de Florina y el de Olga, y desde un primer momento ya observamos que son casos que están totalmente desconectados entre sí. Florina Gogos están absolutamente convencidos los investigadores de que es un cliente, que solo puede haber sido un cliente. Y uno de ellos le declara a los investigadores del grupo de homicidios de la Guardia Civil que el día antes de la desaparición, del asesinato en realidad ya, Florina le cuenta que le ha robado 200 euros a un cliente. No se lo sitúa en el tiempo, pero él tiene la sensación de, por cómo lo cuenta, que ha sucedido hace muy poquito. Todo eso hace que empiecen a trazar una hipótesis, ¿no? La hipótesis es que alguien ha venido a vengarse de un robo. En el cas d'Olga Pardo, les primeres investigacions apunten al cercle més proper a la víctima. Olga es una mujer de 43 años y, según cuenta su propia hermana, cuando declaró ante la Guardia Civil, empezó a consumir sustancias tóxicas, estupefacientes, drogas, a los 18 años, es decir, lleva toda su vida consumiendo, ¿no? Su hermana le había dado un dinero, que eran 370 euros, el 31 de marzo. Su muerte se produce en la madrugada del 4 y en ese periodo había fundido ese dinero. De hecho, se sabe que en ese periodo fue todos los días, por la mañana y por la tarde, a comprar droga en la Malvarrosa. Es mucho más complicado resolver el caso de un hombre con una vida totalmente plana, sin que tenga enemigos, sin que tenga doble vida y que vaya de trabajo a casa y casa al trabajo, que alguien que frecuenta ambientes marginales. Y desde luego donde se vende las drogas, que es algo clandestino e ilegal, siempre es un ambiente marginal. Ella además vive con dos hombres, uno de los cuales en un momento determinado un día la empujó. Cuando vas haciendo una investigación vas tomando la declaración a todo el entorno de la víctima y vas con ojos de sospecha, buscando algo que distorsione la realidad para encontrar quién ha podido hacer esto, ¿no? Per la seva banda, la Guàrdia Civil de Castelló de seguida té clar que el cas de Johanna Andrea Aguilar no està connectat amb la resta. Tots els indicis assenyalen a una persona propera a la víctima. Desde el primer momento la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón tenía claro que estaba frente a un asesinato machista. Desde el primer momento. Había una serie de circunstancias que averiguaron bastante pronto y, por ejemplo, ese legging poco indicaba que fuera un homicidio ocasional. Es decir, es un legging que no tiene nada, o sea, es suyo, pero está en su cuello. Luego solo puede venir desde su casa. Per contra, les pistes deixades per l'assassí d'Alicia Valera en la Folla d'Elx apunten cap a una investigació molt més complexa. En principio se encuentran en la inspección ocular rastros de sangre y ahí se toman muestras de ADN. Permitió realizar un perfil genético completo de autor desconocido o de persona desconocida. En principio no sabíamos que si era autor o no. En la reunión de Valencia llegamos a la conclusión que los casos que estaba investigando Valencia estaban más relacionados con personas cercanas o allegados a las víctimas que nada tenían que ver con Alicia, con el asesinato de Alicia. Los investigadores de homicidios generalmente queremos trabajar de manera reservada y que nuestra información no sea pública. Y el hecho de que toda esa información que se está obteniendo salga a la luz pública implica que la persona autor del homicidio tenga conocimiento de los pasos que vamos dando y la evolución de la investigación. Por tanto, nuestro interés siempre es que la menor información posible salga a la luz pública. Borriana, 29 de juny de 2021. 2 mesos després de l'aparició del cadàver de Johanna Andrea Aguilar, la dona de nacionalitat colombiana trobada morta al Clot de Borriana, el seu marit és detingut per la Guàrdia Civil
com a presumpte autor de l'homicidi. La jutgessa de violència sobre la dona de Vila-real ha acordat esta vesprada l'ingrés en presó provisional del detingut per la mort d'una dona a Borriana el passat 22 d'abril. Es tracta de la seva parella sentimental. Per tant, estaríem davant d'un cas de violència de gènere. La causa ha sigut declarada secreta, segons ha informat el TSJ. La resolució del crim de Johanna Andrea Aguilar descarta definitivament la connexió amb els altres casos. Mentrestant, el grup d'homicidis de la Guàrdia Civil de València prioritza la localització del cotxe blanc al qual va pujar la jove romanesa Florina Gogos. En esos instantes el elemento básico de investigación pues se trataba de ese vehículo que llegamos a determinar que se trataba de un BMW Serie 3. La forma de investigación sería acudir a la jefatura de tráfico y solicitarle a aquellos vehículos que entre 2005 y 2020 hubieran sido matriculados, colocando en el permiso de circulación la provincia de Valencia o que su titular perteneciera a la provincia de Valencia. Eran 1.626 vehículos con estas características. Fuimos a BMW España y a través de las imágenes nos indica que se trataría de un Serie 3, una berlina, restyling, 4 puertas, y eso hace que el número de vehículos a investigar descendiera bastante hasta un número de 180 vehículos. Al final son 180 vehículos que hay que empezar a ver, hay que empezar a concretar las circunstancias de cada uno de ellos. Desde la situación exacta de ver un vehículo que estaba pintado de otro color, aunque figurara como blanco en tráfico, o las mismas circunstancias de la persona del vehículo, que en ese momento pues hubiera una grabación de ese vehículo donde el día en cuestión pues se encontraba en otra provincia de España. Todos esos elementos iban descartando uno a uno los vehículos que íbamos teniendo. Pasamos a 46, pasamos posteriormente a 33 y sobre todo se iba centrando más sobre un número muy reducido de personas sobre los que teníamos que ver sus circunstancias personales y su posible vinculación con Albal o con la zona donde se cometió el homicidio. Finalment, les dades aportades per les companyies telefòniques estretixen el setge sobre un únic número de telèfon que s'activa a la zona d'Albal i Silla el 8 de gener, a l'hora que Florina Gogos puja al cotxe blanc i desapareix per a sempre. A Carcaixent, la Guàrdia Civil ha detingut este matí un home de 60 anys com a presumpte assassí de Florina Gogos, la jove prostituïda a la pista de Silla i que van trobar morta en una séquia d'Albal. És el moment en què la Guàrdia Civil deté a les instal·lacions de la seva empresa a Carcaixent el presumpte autor de l'assassinat de Florina Gogos, la jove romanesa de 19 anys, prostituïda a la pista de Silla i que va ser trobada morta a principis de gener en una séquia entre Albal i Silla. Davant la presència del detingut, els agents del grup d'homicidis de la Comandància de València escorcollen el seu vehicle, on presumptament Florina va pujar abans de desaparèixer. En agosto de 2021, 3 meses después de aquel estallido de alarma social, 2 de los casos ya estaban resueltos y la bola de esa posibilidad de un asesino en serie empieza a deshincharse, aunque todavía quedaban 2 casos por resolver. Resolts amb èxit 2 casos, els de Florina Gogos i Johanna Andrea Aguilar, queden pendents altres 2. Els crims d'Alicia Valera, a la Foia d'Elx, i el d'Olga Pardo a València. La Guàrdia Civil reconstrueix l'última nit en què es va poder contactar amb Olga Pardo. Els testimonis apunten que la dona s'hauria traslladat de vesprada del barri de la Torre a la Malvarrosa per a comprar droga. Els investigadors recorren a la localització del seu telèfon mòbil, registres del bonobús i a les diferents càmeres de seguretat d'autobusos, comerços i gestió del trànsit. D'esta manera,
Els investigadors podran establir què és el que va fer Olga Pardo el 3 d'abril de 2021, dia de la seva desaparició. José María Palacios, capità de la Guàrdia Civil de la Unitat de Policía Judicial de Valencia, ens ho conta. Bueno, ese día nosotros efectivamente, cuando sabemos esa rutina habitual de todos los días de Olga, pues vemos como a mitad de mañana Olga pues coge ese autobús del 27 hasta la zona del Boulevard, ahí hace el transbordo del 99 hasta la Malvarrosa. Olga, vamos viendo que durante todo ese trayecto pues se duerme en varias ocasiones y no da la impresión de que esté en plenitud de condiciones durante todo ese trayecto. Ese día, concretamente, cuando llega a la Malvarrosa, pues no desciende del autobús. No se baja ahí, sino que vuelve con el sentido inverso del autobús. Concretamente llega hasta una de las paradas que tiene esa línea, que es en el centro comercial de El Saler. Está durante aproximadamente 1 hora deambulando por aquella zona. Entra y sale del centro comercial hasta que vuelve a subirse otra vez en la misma línea 99, sentido el Palacio de Congresos. En ese momento tiene la última de las comunicaciones con uno de las personas convivientes con ella, y bueno, ahí ya esta persona advierte que las condiciones en las que se comunica con Olga no son adecuadas. Tenían imágenes de Olga en el autobús bebiendo de un tetrabric de vino, tetrabric que se dejó y que cayó al suelo cuando arrancó el autobús, como vieron 2 testigos que tomaron declaración. Continuó en ese autobús hasta que terminó, que eran Cortes Valencianas donde terminaba esa vuelta, ¿no? Se baja en el Palacio de Congreso y ella sola cruza la autovía, la CV35, es una autovía con varios carriles de entrada de Valencia. Y ella se introduce en el barrio de Benimamet. A la 1:10 es el último registro que tenemos de su paso por una entidad bancaria. Y la última conexión telefónica que tiene es pues apenas 11 minutos más tarde con otra de las personas convivientes. Esta persona le pregunta si va a venir a casa, igualmente advierte un diálogo inconexo, y sí que nos dice en su declaración que Olga le decía varias veces no llego, no llego. Media hora después el teléfono de Olga se apaga. Al final concretamos que existía una zona en Benimamet, que es precisamente donde inicia o donde tendríamos el inicio de una zona descubierta de la Real Acequia Moncada, donde podría ser coincidente en el tiempo de su desconexión telefónica con la proximidad a esa Real Acequia. Ese podría ser el lugar exacto donde hubieran arrojado al agua a Olga. Els investigadors del cas d'Olga Pardo perden la seva pista al voltant de les 2 de la matinada del 4 d'abril a la pedania de Benimamet, concretament al camí nou de Paterna número 150, per on passa la séquia reial de Montcada. Com ens recorda Teresa Domínguez, cap de successos i tribunals del diari Levante El Mercantil Valenciano. Es la acequia real de Moncada, son más de 20 kilómetros, de una acequia muy ancha de 2 metros, de 1,5 de profundidad, con un caudal importante y bastante constante, es decir, que tiene lleva mucha agua y arrastra mucha agua, ¿no? Su círculo más cercano fueron los primeros que se comienza la investigación al objeto de ver o comprobar si alguien tenía algún problema con ella que hubiera derivado en esas circunstancias del homicidio. Poco a poco se comprueban cómo estas personas que estaban en su entorno pues no tenían nada que ver con el hecho en sí del fallecimiento de Olga. Ya comenzábamos a pensar que era otra hipótesis que se empieza a barajar, que pudiéramos estar ante un crimen de oportunidad. Esa investigación hizo que llegaran a investigar con lupa a todas las personas de Benimamet en el punto donde se cree que Olga cayó al agua. L'abril de 2022,
Quan ha passat un any de la mort d'Olga Pardo, la Guàrdia Civil encara no té cap sospitós damunt la taula. Con el paso de los meses vamos viendo que la investigación no deriva en un objetivo concreto, una persona concreta que pudiera tener algún tipo de problema con Olga, y vemos que la hipótesis de una caída accidental a la acequia va tomando más fuerza. Yo recuerdo un jefe de homicidios de la Guardia Civil que decía: saber quién es lo vas a saber siempre, otra cosa es probarlo. Por tanto, es impensable que tú lleves investigando meses y meses y no tengas absolutamente ningún indicio de por dónde pueden ir los tiros. Hay que tener en cuenta que el cuerpo de Olga recorrió varios kilómetros por la acequia, una acequia bastante amplia, y finalmente quedando atrapado en una esclusa por la parte superior del cuerpo, que nos podría advertir que las señales que tenía en su cuerpo podían haber sido producidas por eso. Estas circunstancias las ponemos también en conocimiento del Instituto de Medicina Legal y tenemos varias reuniones con los forenses en ese sentido, ¿no? El informe definitivo de la autopsia, que tarda 1 año y 3 meses, no dice es una muerte accidental, dice es una muerte probablemente accidental, sin descartar otras etiologías. ¿Por qué? Bueno, pues por dejar una puerta abierta, así pasado mañana llega alguien diciendo yo maté a Olga Pardo. Pero está completamente descartado. ¿Qué había ocurrido? Pues que había tomado, y luego la autopsia lo demostró, benzodiazepinas, que había mezclado con alcohol y además llevaba cocaína. Es decir, fue un cóctel letal. El 23 d'octubre de 2022 es fa pública la resolució del presumpte crim d'Olga Pardo, que junt amb el de Johanna Andrea Aguilar i Florina Gogos suposen 3 casos resolts sense cap connexió. Però en relació amb l'assassinat d'Alicia Valera a la Foia d'Elx el 6 de novembre de 2020, cap dada de la investigació ha transcendit als mitjans. Així ho contaven els informatius d'A Punt del moment i resumeix Sergio García, membre del grup d'homicidis de la Policia Nacional d'Elx. Els agents d'homicidis continuen buscant proves i testimonis i interrogant veïns de la pedania de la Foia a Elx per tal d'aclarir qui va assassinar Alicia. Agents de diverses comissaries de la Policia Nacional han reforçat el dispositiu d'investigació. Estic molt tranquil·la perquè veig que la policia està treballant i està investigant, està fent moltes coses. Està clar que volen saber que ha corregut lo més ràpid possible. Esa misma tarde pudimos obtener 3 personas que podrían ayudar a esta investigación. El testigo que ve salir a este varón del interior del canal y sale corriendo. La segunda persona, que es una mujer que manifiesta que portaba 2 zapatillas de color blanco cargándolas. Y un tercer testigo que le pregunta qué hora es. Y esta persona es la que manifiesta que tenía acento del este, unas ojeras muy pronunciadas y unos ojos como sin vida. En el crim d'Alicia Valera, els investigadors compten, a més, amb una prova fonamental. Un perfil d'ADN que podria pertànyer a l'autor de l'homicidi. Però el perfil, de moment, és anònim. Tenemos la muestra, pero no sabemos a qué persona pertenece. No sabemos quién es. Llegamos a tomar cientos de muestras de ADN, tanto de personas cercanas de su círculo íntimo como de personas que residían en las inmediaciones donde ocurrió el crimen. El resultado de la toma de todas estas muestras de ADN fue negativo. «24 dies després de l'assassinat d'Alicia, el 30 de novembre de 2020, la policia troba una prova amb la que continuar la investigació. Poco tiempo después nos llevamos una sorpresa porque hubo un match con un caso que hubo de un asesinato de un varón en la localidad de Los Montesinos. Últimamente tengo sueños, tío, inapropiados, para mí por lo menos.
Y eso que yo tampoco es que no sea perver, pero sueño cosas que, a veces cosas de caníbales. Veo a caníbales sentados desnudos en cadáveres. El crimen que tenía Guardia Civil de Alicante se había cometido en Los Montesinos, que es una localidad que está a unos 25 kilómetros de Elche. Me despierto de ese sueño y enseguida estoy en una parálisis de sueño. Giro la cabeza hacia la derecha y tengo una figura sin cara, solamente la boca abierta y con un cuchillo, y yo parando con mi antebrazo el cuchillo para que no me lo clave. Este asesinato fue bastante cruel, fue utilizando un cuchillo y le realizó bastantes cortes, incluso llegando casi a degollarlo. Sin trago ahora después de todas estas palabras. Shit. Sabíamos que teníamos a un asesino en serie, pero no tiene nada que ver con lo que con medios de comunicación decían que podía ser el asesino de las acequias. Y no seguía ningún tipo de organización para matar. Es decir, le podía tocar a cualquiera. Esa es la única presión que teníamos. Intentar pillarlo lo antes posible porque sabíamos que podíamos volver a matar, seguro. Totes estes incògnites es resoldran en el pròxim capítol de l'Hora Fosca. Es la quinta acción criminal que comete en apenas 9 meses. Un asesino en serie desorganizado que mata a cualquiera en cualquier circunstancia afecta a toda la población. Estaba enviando un audio a uno de sus amigos, rompía completamente con el sentido del audio para hablarse a sí mismo. Manifiesta muchas de estas fantasías violentas, donde el escenario de la sangre forma parte de su mundo imaginativo habitual. Un asesino en serie con un trastorno psicótico realmente pues, es bastante peligroso. No existe ningún tipo de característica que a él le atraiga para matar. En términos de impacto social, no creo que la gente duerma muy bien sabiendo que hay un asesino en serie en su barrio. Matará cuando su voz interior diga mata.